Hablemos ahora de genes y hormonas. Sí, tengo razón. Conmigo, lo que estamos diciendo es que si aparece el cromosoma Y, bueno, solo así aparecerán testículos. Y si aparecen los testículos, aparecerán andrógenos, like testosterone, for instance. Y si a una ratita macho le privamos de esta testosterona inmediatamente después de nacer, bueno, perderá todo interés en las otras ratitas. Y she or he will even behave like, y se comportará como una ratita femenina. Por lo tanto, dices que las hormonas son mucho más importantes que los genes. Creo que esto lo he leído en algún sitio o te lo he oído decir en alguna parte. Sí, consideramos que el cromosoma Y es el que determina si somos machos o hembras, y en la mayoría de los casos así es. Sin embargo, cuando los cromosomas, el par 23, el XY o XX, pueden activarse por los niveles hormonales prenatalmente... Las hormonas prevalecen. Sí, las hormonas prevalecen. ¿Y lo has demostrado? Sí, una prueba que indica que es así son las niñas que tienen 2 cromosomas X, pero altos niveles de andrógenos prenatalmente y se comportan como varones. Pero todavía es más importante que haya gente con un cromosoma X y un cromosoma Y, o sea que son genéticamente hombres, que no pueden responder a las hormonas masculinas. Es decir, que son insensibles a los andrógenos. Y cuando nacen parecen mujeres. Sus genitales externos parecen ser de mujer y su comportamiento es tan femenino como el de cualquier otra mujer. Generalmente se les diagnostica como insensibles a los andrógenos en el cromosoma Y hasta que en la pubertad no les llega la menstruación. O sea que desde fuera son imposibles de distinguir respecto de otras mujeres, pero sin embargo poseen un cromosoma Y y básicamente son mujeres heterosexuales. Melissa, todos estos casos particulares que estás mencionando resultan tan alejados de la concepción tradicional de, oye, blanco, negro, hombre, mujer. O sea que nos llevaría a pensar que somos una especie de mezcla muy complicada de masculinidad y de feminidad. Sí, yo he estado hablando de todo esto en términos de blanco y negro, pero en realidad cada uno de nosotros es una mezcla muy complicada de masculinidad y feminidad. De manera que, ¿dónde está la persona que sea el típico hombre o la típica mujer? María Ángeles y Gemma se quieren desde hace más de 10 años. Son lesbianas y forman una pareja estable que vive con absoluta normalidad su homosexualidad. Tienen 3 hijas. Yo supe que me gustaban las mujeres prácticamente desde siempre, es decir, desde muy jovencita. Para mí era algo que era natural, es decir, lo veía como algo natural. La sociedad entonces te decía, no, tú tienes que tener novio, los amigos jugamos a parejas y tendrás un novio, etcétera. Y vale, yo me incorporaba a todo eso, pero para mí no era algo natural. Mi madre y los padres, que son sabios en estas cosas, lo saben, de alguna manera lo ven. Incluso, pues de alguna manera intentaban hacer alguna terapia para mí con un psicólogo, de hecho me llevaron a que me la hicieran. Y bueno, yo tuve que soportar un poco pues toda esa presión de la familia. El tema de la homosexualidad, que estaba de alguna forma patologizada, es decir, todavía hay sectores que piensan que es una enfermedad, que es una cuestión de hormonas, que es una cuestión, etcétera, ¿no? Que es una cuestión de constitución cerebral, etcétera. Todo esto ha ido cambiando, la información también. Como no es una enfermedad, no se ha de curar. Hemos trabajado muchísimo, mi compañera Gemma y yo, para poder lograr, entre comillas, una normalidad dentro de nuestra familia, ¿no? Los niños lo único que quieren es que se les quiera y se les acepte. Se da por hecho cuando vas, yo qué sé, a relacionarte en diferentes ámbitos, incluso los relacionados con lo cotidiano, que eres heterosexual.
Carla Sanz es actor y traductor. Vive su homosexualidad con toda normalidad. Cree que las elecciones que cada uno va haciendo en la vida van conformando la personalidad y por tanto la orientación sexual. Supe que me gustaban los hombres. De hecho, tuve un primer, yo creo que como muchos homosexuales o como muchos hombres, tuve mis primeros juegos a los 14 años. 13, 14 años con un amigo. Y allí supongo que empecé a darme cuenta de algo. A los 16, 15, 16, que tuve mi primera novia, recuerdo que fuimos un día a ver The Rocky Horror Picture Show, película emblemática de aquella época y que supongo que rompió muchos esquemas, etc. Y recuerdo que a mí la bisexualidad de Tim Curry, que era el actor que hacía, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, que era tan ambiguo que a mí me atrajo mucho ese personaje. Sé que hay teorías que dicen que cuando hay una familia numerosa y hay muchos niños, el último niño, pues es probable que sea homosexual o con mucha frecuencia y se justifica diciendo que es porque ya la especie no necesita perpetuarse. Yo qué sé. Seguramente siempre se ha dicho que en el ambiente homosexual hay mucha promiscuidad y yo creo que en parte esa promiscuidad es por buscar la compañía que no se tiene, la compañía fija que a lo mejor en un ambiente heterosexual sí que se tiene más fácilmente. Yo, como de alguna forma yo he vivido eso en primera persona, yo la verdad, y yo de lo que me di cuenta con ese niño es de lo que él quería era que lo quisieran, de lo que él quería era amor. Ha vivido con normalidad el amor que había en su casa. Primero lo ha vivido con sus padres porque se querían, pero cuando se dejaron de querer, pues entonces ha vivido también el amor entre dos hombres, entre su padre y otro hombre. Y ha visto eso con normalidad y ha visto que le han dado cariño y nosotros le hemos dado cariño y él ha sido feliz. Y yo he visto que es un niño que es feliz. La experiencia investigadora de Kaz y Rahman se centra en la psicobiología y las diferencias cognitivas entre las orientaciones sexuales. Profesor en la Universidad del Este de Londres, Rahman también estudia la relación entre hormonas y comportamiento y las marcas biológicas prenatales que determinan la preferencia sexual. Bueno, ya has oído a Melissa Hines diciendo que somos una mezcla compleja de componentes masculinos y femeninos. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy muy de acuerdo. Hasta cierto punto es cierta la idea de que los seres humanos poseen un tipo de cerebro que es como una especie de mosaico, en el que tenemos muchos atributos masculinos y femeninos. Mi opinión es que en los hombres gay y en las lesbianas, en los homosexuales, es todavía más evidente que el cerebro es como un mosaico, por el carácter y diferencias en cierto tipo de habilidades que ellos poseen. Veamos o intentemos analizar uno de tus campos preferidos. Son las relaciones entre la neuroanatomía y la orientación sexual. Si he entendido bien, hay algunos substratos neuronales en los hombres homosexuales y las lesbianas que tienden a ser opuestos, es decir, diferentes de lo habitual, del promedio. Tú has analizado con un ojo bastante crítico algunas de estas diferencias neuroanatómicas. ¿Por qué no nos explicas algunas de ellas? Sí, creo que entre las principales diferencias que se encuentran relacionadas con la estructura cerebral de los hombres gay y los heterosexuales, y sabiendo que estos estudios se han realizado solo